partido de ida correspondiente a los octavos de final en el torneo de Copa, los planteles de Panadería Jenny y el representante del Pozo de la Cruz dejaron en el aire boleto a la siguiente fase del torneo en su categoría varonil libre. Ambos planteles buscaron la victoria desde el silbatazo inicial, demostraron su hambre de triunfo y esperan hacer cosas grandes en estas finales del torneo. Panadería Jenny se mostró más incisivo en sus ataques, pero la parte baja del plantel de Pozo logró controlar todos sus empates ofensivos. Por otra parte, Pozo de la Cruz aprovechó muy bien su velocidad sobre la cancha para generar peligro ante el marco enemigo, en el cual anotaría el gol de la ventaja. Panadería Jenny buscó el gol de la igualada, mismo que encontró tras excelente de doble velocidad, venciendo al portero en buena jugada colectiva. Tras el empate un tanto por bando, la moneda del pase está en el aire para el encuentro de vuelta, el cual se jugará el próximo domingo en punto de las 14 horas para decidir el próximo boleto a los cuartos de final, donde Jenny tendrá que hacer valer su condición de favorito en esta final del torneo de Copa en el fútbol rápido Ronchito de Papantla. Edwin González, Pasión Deportiva.